Hola, bienvenidos a la sección 313, primera ley de la termodinámica. Y vamos a comenzar indicando precisamente el enunciado de esta ley. La cantidad total de energía es constante, aunque adopte diferentes presentaciones. Cuando desaparece una forma de energía, surge simultáneamente con otra apariencia. En pocas palabras, la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. A manera de ejemplo, podemos pensar en un trozo de papel y acercamos un cerillo. Lo que sucede es que el papel comienza a quemarse y al final nos quedamos con cenizas. Originalmente, en el material del que está hecho el papel, teníamos enlaces entre átomos para formar las moléculas y esos enlaces tienen una energía. Cuando acercamos el cerillo y comienza la combustión, se rompen esos enlaces y se desprende energía en forma de luz y calor. Y al final nos quedamos con cenizas. Si nosotros sumamos la energía de las cenizas, de la luz, del calor que se generó, volveríamos a obtener la energía que había inicialmente en el papel. Lo que sucedió es que no se creó energía ni se destruyó energía, sino que cambió. Cuando se rompen los enlaces químicos, se desprende energía como calor y también como luz. A final de cuentas, el balance es que no se creó energía ni se destruyó. Lo que sucedió fue que cambió de forma, o como dice nuestro enunciado, surgió simultáneamente con otra apariencia. La expresión matemática de la primera ley de la termodinámica es la que ven en su pantalla. El cambio de energía interna es igual al flujo de calor más el trabajo. Delta U es igual a Q más W. Una fórmula que hay que mencionarlo es bastante sencilla en la forma que se escribe. Tenemos un esquema para indicar a qué nos referimos. El cilindro en el que tenemos un gas con un pistón. Delta U significa el cambio de energía interna. Cuando se aplica un flujo de calor o cuando se realiza un trabajo sobre el sistema, cambia la energía interna. Hay que recordar que la energía interna es la que se debe a las estructuras microscópicas, a la vibración de moléculas, a la traslación, a la energía cinética que está involucrada, a la energía potencial, atracciones electrostáticas. Todo ese tipo de factores es lo que nosotros encasillamos en lo que llamamos energía interna. En el esquema podemos darnos cuenta que el flujo de calor Q es positivo cuando el calor entra al sistema. Si saliera calor del sistema, pondríamos un signo negativo en Q. En cuanto al trabajo, lo consideramos positivo cuando el trabajo se realiza sobre el sistema. Si el sistema realiza un trabajo, debe emplear parte de su energía interna en hacerlo, y en ese caso vamos a considerar que el trabajo es negativo. Un aspecto importante es que la energía interna de un sistema no puede medirse directamente. Siempre vamos a considerar cambios de energía interna, es decir, delta U. El valor de la energía interna está determinado por el estado del sistema, es decir, es una variable de estado como la presión, el volumen y la temperatura. Nos importa la condición a la que se encuentra el sistema. En contraste, el flujo de calor y el trabajo no son variables de estado. Sí importa en estos casos la historia de cómo se llegó a determinada condición en el sistema. Para diferenciar esto, vamos a utilizar letras mayúsculas para variables de estado como delta U y minúsculas para variables que no son de estado como el flujo de calor y el trabajo. Un ejercicio que en realidad va a ser muy sencillo porque la fórmula no es complicada. Calcular el cambio de energía interna para un sistema que absorbe 10 joules en forma de calor, en tanto que desarrolla un trabajo de 8 joules contra los alrededores. Me piden la energía en joules, en calorías y en litro-atmósferas. La fórmula, como ya vimos, es delta U igual a Q más W. Resulta que solamente debemos sustituir. Así que el cambio de energía interna es al flujo de calor, que son 10 joules. Aquí es importante que nosotros demos los signos correctos. Como el sistema absorbe 10 joules en forma de calor, es positivo, así que ponemos 10 joules. En tanto que desarrolla, es decir, el sistema desarrolla un trabajo de 8 joules contra los alrededores.
En este caso, el trabajo es negativo, así que me queda 10 más menos 8. Esto es 2 joules. Ese es el cambio de energía interna. Con esto respondemos el inciso A. Para el inciso B tenemos que convertir los joules a calorías con el factor adecuado. Y para convertir a litro atmósferas, algo semejante. Estamos utilizando valores de la constante universal de los gases para hacer la conversión. Y aquí están los resultados que se nos piden. Se puede tener el caso de un sistema que intercambia energía con sus alrededores y que comienza y termina en el mismo estado. Este es un aspecto importante. El diagrama PV lo tenemos aquí. Se comienza en el punto A, se va al punto B, al punto C, al punto D y se regresa al punto A. Así que inicia y termina en el mismo punto. Este tipo de procesos se conocen como procesos cíclicos. Un ejemplo de un proceso cíclico lo tenemos en un motor de combustión de 4 tiempos: admisión, compresión, explosión y escape. El proceso inicia y termina exactamente en el mismo lugar, así que es un proceso cíclico. Lo que se hace en un motor pues es sincronizar los diferentes cilindros para poder generar movimiento. Este movimiento de arriba y abajo nos permite ir hacia adelante, como por ejemplo en una bicicleta. Volviendo a nuestro proceso cíclico, surge una pregunta: ¿cuál será el valor del cambio de energía interna? Puesto que inicia y termina en el mismo punto, el valor de delta U es 0. Recordemos que la energía interna es una variable de estado, así que la condición inicial y final es la misma y el cambio de energía interna es 0. Esto no significa que Q y W sean también 0. Tenemos por la primera ley de la termodinámica en su expresión que delta U es igual a Q más W. Esto significa que Q más W es igual a 0 y mediante un despeje sencillo encontramos que Q es igual a menos W, la fórmula que toma la primera ley de la termodinámica en un proceso cíclico. Ahora debemos analizar cada uno de los procesos que podemos tener y ver qué forma adopta la ecuación de la primera ley de la termodinámica, y eso lo veremos más adelante. Hasta aquí el video. Gracias por su atención.